Paso a presentar a Ernesto Viñas, que nació en Buenos Aires en el 69, vive en Madrid desde el 77, por lo tanto es madrileño por adopción. Como digo yo en broma, todos los que vienen a Madrid a la semana, si quieren, pueden ser madrileños, ¿no? Es investigador de hace años de los episodios de la Guerra Civil Española. Últimamente tiene un trabajo dedicado a la sanidad, que es sobre lo que nos va a hablar. Es conocedor de los frentes de la zona central de los dos ejércitos. Cuenta con numerosos trabajos y ha colaborado en la realización de documentales. Es habitual guía para grupos de gente que se acerca por la zona a visitarlo y en algunos casos familiares de brigadistas internacionales. Y junto al periodista belga Sven Tuisset trabaja en el colectivo Brunet en la Memoria, que están haciendo numerosos trabajos y sus libros, la mayoría de ellos están disponibles de forma gratuita en su página, que es brunetenlamemoria.blogspot.com. Si queréis más información luego os la puede dar él, y sin más doy paso a Ernesto, cuando quieras. Gracias en primer lugar a todos los que han trabajado para que estas jornadas fueran posibles, tanto desde Rutas con Historia como de los ayuntamientos que se han implicado. Y bueno, me parece que son unas jornadas bastante necesarias y bueno, visto el número de gente que está presenciando esta charla, vemos que tenían sentido y que son bien recibidas. Así que muchas gracias por contar conmigo, por darme la oportunidad de estar aquí y de invitarme a participar. Y yo voy a hablar sobre un aspecto particular de la batalla de Brunete, de la ofensiva de julio de 1937 del ejército republicano, que es la sanidad militar, que no es un tema tan conocido, no es tan relevante como los combates, pero bueno, tiene un papel muy importante y una serie de... esto me lo quito, ¿verdad? No me he dado cuenta. Una serie de derivaciones y de intereses que alcanzan hasta nuestros días, ¿no? Como ya veremos al final en algún comentario. Bueno, pues para empezar, relatar un poco la situación que existía en Madrid y en el entorno de Madrid en el verano del 37. Madrid había resistido como ciudad republicana, como sede del gobierno y principal símbolo de la resistencia republicana desde el inicio del golpe de Estado y de la Guerra Civil en julio del 36. Primero había resistido el intento de avance del Ejército del Norte al mando de Mola, había sido detenido en el Arco de la Sierra y posteriormente, una vez que se estabilizó el Frente Norte de Madrid, va a ser el ejército expedicionario el que está al mando de Franco, el que viene del Protectorado de África, el que cruza por Andalucía y sube por Extremadura, el que pretende llegar a Madrid y ocuparlo en la misma progresión, a la misma velocidad que viene tomando todos los objetivos que ya tenía a sus espaldas, que es todo Extremadura, no todo Extremadura, la vía que utilizó para subir por Extremadura y todo el suroeste de la provincia de Madrid. El Ejército Popular es una creación aproximadamente aproximadamente no, el 1 de enero del 37, el Ejército Republicano transforma las primeras unidades de milicias en divisiones y se crean las 10 primeras divisiones en el cuerpo de ejército. Por lo tanto, el cambio de año del 36 al 37 es el momento definitivo donde podemos hablar que por parte republicana deja de haber una estructura militar formada con unidades remanentes militares que en muchos casos carecen de mandos y de buena articulación interna y de milicias, para convertirse en una fuerza regular, lo que pasa que imperfecta, con una serie de carencias que tendrán que ir subsanándose a lo largo del tiempo y que el curso de la guerra no va a dar tiempo a que ocurra de manera plena, pero ya tiene unas características de fuerza combatiente asimilables a lo que es un ejército de cualquier potencia media, ¿no? Se reciben en Madrid por esa época, a principios del 37, últimos del 36, principios del 37, buenas cantidades de armamento soviético, llegan los combatientes de las brigadas internacionales, se militarizan las milicias, hay una fuerza militar importante que permite
primero, resistir el asalto frontal de la fuerza franquista sobre Madrid, que va a producirse entre el 7 y el 23 de noviembre del 36, y después las batallas de la carretera de La Coruña, del Jarama y de Guadalajara. En marzo del 37, después de estas 4 batallas, Madrid, La Coruña, carretera de La Coruña, el Jarama y Guadalajara, el mando sublevado desiste de seguir pretendiendo entrar en Madrid. Entonces el grueso de sus fuerzas las desplaza al frente norte. Se van a mover hacia la cornisa cantábrica, donde hay una zona republicana aislada tanto de la frontera francesa como del resto de la zona principal republicana. Está Castilla la Vieja entre medias, que es una zona que está en manos del ejército sublevado. Entre marzo del 37 y julio del 37 sigue el proceso de consolidación y fortalecimiento del ejército del centro republicano, y llegado junio del 37 existe una situación bastante grave para el Estado Mayor Central y para el gobierno republicano, y es que están incapacitados de auxiliar directamente al frente republicano que está en el norte. No pueden operar trasladando sus fuerzas hasta allí, por lo tanto quedan 2 alternativas: o de alguna manera desentenderse de aquel destino o ayudar de una manera mucho más indirecta, o lanzar una ofensiva con carácter estratégico para que Franco tenga que aflojar su presión en el norte y venir a combatir allá donde la República lo desafíe, le plantea una ofensiva, ¿no? Como explicó antes Rubén, se barajó la posibilidad de Extremadura, pero finalmente se eligió el frente de Madrid para desarrollar esta ofensiva. Entonces nos vemos con que en los primeros días, el 2 de julio, entre el 2 y el 4, encontramos las órdenes de creación de 2 grandes agrupaciones militares republicanas, que son diferentes al ejército del centro, que ya cubría los frentes estabilizados. Hay 2 grupos de fuerzas que son de nueva creación en esos días, que son el ejército de maniobra, que se va a concentrar en la zona del Escorial en un primer momento y va a atacar entre Valdemorillo y Colmenarejo, que está formado por 6 divisiones en vanguardia y en ese momento una en reserva, calculamos aproximadamente unos 60.000 hombres, y el cuerpo de ejército de Vallecas, que tiene por misión atacar en el frente de Usera, pegado de espaldas al río Manzanares, atacar las líneas del ejército sublevado, del ejército franquista, cubiertas por la 14 división del primer cuerpo de ejército. El plan republicano consiste en un ataque, como hemos visto en el diagrama que ha mostrado Rubén, un ataque convergente de 2 en pinza, donde la fuerza principal va a partir desde esta zona y la fuerza secundaria desde el barrio de Usera. Y la misión era encontrarse en el asilo de San José, que está enfrente del actual barrio de la Fortuna, en Alcorcón, Leganés. Esta fuerza era más numerosa, tenía ante sí un frente mucho peor guarnecido. No se puede hablar de un frente franquista aquí bien consolidado, sino que estaban guarnecidas solamente los pueblos y algunas posiciones, y entre medias era un frente inconsistente, y a cambio tenía que hacer un recorrido bastante más largo, cruzar el Guadarrama, llegar a Villaviciosa Odón y de ahí al Alcorcón. La otra agrupación de fuerzas, el Cuerpo de Ejército de Vallecas, tenía ante sí un frente mucho más endurecido, continuo, con atrincheramientos en profundidad, con buena preparación defensiva, pero también tenía un recorrido más corto hasta llegar al asilo de San José. Me cuesta no centrarme en lo militar e irme a lo sanitario, así que voy a hacer todo lo posible porque uno ya tiene como el disco rayado de ir a las operaciones. Hay que centrarse en el tema que nos trae hoy. Entonces, bueno, vamos a antes echar un vistazo. Hemos dicho que el ejército republicano se había convertido en una fuerza regular o estaba seriamente en camino de serlo. Un ejército regular tiene 3 grandes elementos, que son el mando, las armas y los servicios. El mando, evidentemente, es el grupo de oficiales, el alto mando y las distintas jerarquías de la oficialidad que generan las órdenes y se encargan de que se cumplan, se ponen al frente de los estados mayores y de las unidades para que el plan que se ha pensado se ejecute correctamente. Las armas, bueno, son la infantería, la caballería, la artillería, los blindados y la aviación, y posiblemente la armada también, como no sé nada de ese campo y estamos en mitad de Castilla, pues la armada aquí no tenía mucho que ver.
Las armas son ese tipo de unidades que tienen por misión agredir al enemigo, o sea, acabar con su fuerza, su capacidad de resistencia, con sus unidades y ocuparles el territorio. Y luego están los servicios, que son, no sé la lista entera, pero los básicos son intendencia, que provee de todo lo necesario para el esfuerzo del combate, provee la munición, el alimento, etcétera. Los ingenieros, que hacen destrucciones y construcciones en favor de las armas, de la fuerza atacante. El cuerpo de tren, que provee de los transportes en las zonas de retaguardia. Y la sanidad militar, que es otro servicio que tiene una serie de misiones específicas y son en las que nos vamos a centrar ahora. La sanidad militar, en cualquier ejército de un moderno, recoge, evacúa y atiende a los heridos que se producen en la línea de fuego, y con la característica de que tiene que ser en el menor tiempo posible. Una herida de guerra es algo tan atroz y tan duro que hay que poner a ese individuo herido en una mesa de hospital o frente a un dispensario sanitario lo antes posible. Es urgente la evacuación y la atención rápida. También se encarga del enterramiento de los muertos que hay en combate, de los que se producen en las evacuaciones y de los que se producen en los quirófanos, en los hospitales, en las mesas de operaciones, donde un determinado número de combatientes no superan sus heridas. Otra de las misiones muy importantes de la sanidad es la recuperación de efectivos con la mayor rapidez. Es decir, la sanidad están muy atentos a que los tratamientos no se alarguen, a que en cuanto un soldado recibe el alta médica y que el alta médica no tarde más de lo imprescindible, en cuanto un soldado recibe el alta médica, se reintegre rápidamente a su unidad, sin perderse por el camino, porque evidentemente el combate y la primera línea da mucho miedo, y la sanidad no lo veamos solamente como un organismo con el juramento hipocrático, con el afán de curar, sino que es un organismo militar al servicio del esfuerzo común de todo el ejército. Por lo tanto, tiene que encargarse de que ese individuo, dado de alta, aparece rápidamente en su unidad y se vuelve a presentar para poder empuñar el fusil o manejar el cañón o lo que tenga que hacer, ¿no? Otra de las misiones de la sanidad es proveer a la tropa de agua, de alimentación, mantener la higiene de las posiciones estabilizadas, de las trincheras, de las letrinas, de los basureros, que son focos de infección absolutos, y más cuando estamos hablando de un verano donde hay poca agua, donde hay hacinamiento de tropas y donde no te puedes mover porque te pueden disparar o te pueden ver, depende del caso, ¿no? Eso es en términos generales. Y luego hay otra función muy importante, que es la profilaxis, la prevención de enfermedades, el velar porque los soldados gocen de buena salud, no se infecten con enfermedades venéreas, que creo que ahora llamaríamos de transmisión sexual, que era muy frecuente, superen las gripes, superen los catarros, porque aparte hay una parte de los soldados que si su moral está baja o su motivación para estar en primera línea lo lleva a eso, va a intentar enfermarse y va a intentar escaquearse. Entonces la sanidad se tiene que encargar de todo eso. Pero además, la sanidad debe llevar un estricto control de todo el personal que atiende. Hay una labor burocrática, una labor contable, una labor de control de los nombres y de las situaciones de los combatientes que es propia de la sanidad, que se hace cuando un determinado soldado ingresa en un centro dependiente de la sanidad militar, del tipo que sea. Y como consecuencia de toda la experiencia, de todo su trabajo, sobre todo después de las campañas, después de las batallas o durante, ya el momento ya no está tan determinado, la sanidad tiene que elaborar estadísticas y elaborar informes que resulten de utilidad para el mando, para ir corrigiendo cualquier tipo de aplicación errónea o de cosa que se pueda mejorar en la alimentación, en los transportes, en el tratamiento quirúrgico, etcétera, etcétera. O sea que la sanidad tiene una serie de misiones que le son propias, y seguramente me estoy dejando alguna, pero bueno, estas son posiblemente las principales. Para el caso, una vez visto ya las funciones que tiene la sanidad, para el caso particular de la ofensiva que había planeado el Estado Mayor Central Republicano y el Gobierno para julio del 37, aquí ocurre que como son ellos, es el Ejército Popular el que va a desencadenar la ofensiva, digamos que dentro de ciertos límites tiene tiempo para planificarlo todo. No es una ofensiva que
que le pille de sorpresa, como sí que va a ocurrir con el ejército sublevado. El ejército republicano tiene la posibilidad de planear sus estructuras y sus infraestructuras para la rama sanitaria, ¿no? Aunque siempre los recursos son escasos y el tiempo hay que acortarlo lo más posible para no revelar el propósito de la ofensiva, que esto era el guardar el secreto al máximo posible, era un eje fundamental del ataque de julio, ¿no? La sanidad republicana se pone a trabajar en los días previos a la ofensiva, entre el 28-29 de junio y el 5 de julio, y determina 3 zonas sanitarias diferenciadas. Estamos hablando siempre ahora del ejército de maniobra. Luego voy a hablar de la otra agrupación de fuerzas, del cuerpo de ejército de Vallecas. No sé cómo voy de tiempo, porque tengo varias hojas, o sea, como me enrollo así. Las 3 zonas sanitarias son Madrid, en sí misma, que según una lista de hospitales militares que tenemos de enero del 37, Madrid tiene 29 hospitales militares, militarizados, que significa que tienen más de 300 camas y están bajo el auspicio, el mando, la cadena de mando del Ministerio de la Guerra, que se llama en aquel momento. Y para convertirse en hospitales militarizados, igual que le ha pasado a las unidades combatientes, le han exigido que prescinda de todo nombre vinculado a su origen miliciano. O sea, que los hospitales a partir de ese momento van a simplemente ser conocidos por un número o por su dirección, pero ya van a dejar de llamarse con los nombres que las milicias le habían puesto, de sus líderes o sus representantes o de los modelos sociales a seguir. Los hospitales militares hasta la militarización tenían unos nombres y a partir del 37 de enero los que se quisieron convertir en hospitales militares tuvieron que tener 300 camas y un número. Entonces tenemos que en Madrid hay 29 hospitales militares, en la lista de enero, me repito, porque se crearon algunos más entre enero y julio, pero tampoco les he ido el rastro a todos, ni ahora corresponde profundizar mucho en eso. Y tenían 5.500 camas disponibles, libres, para atender a los heridos y los enfermos de la ofensiva. Estaba la zona de Fuencarral, se determinó una zona en torno al municipio de Fuencarral, que ahora ya no existe como tal, pero que es los primeros kilómetros de la carretera de Burgos, donde el principal hospital era el del Goloso, que es donde está ahora la base del ejército. Eso en aquel momento, no sé si también sería base militar, pero era sobre todo un hospital militar. Y ese iba a hacer de válvula entre la zona de los combates y la zona de Madrid, donde se evacuaban a los heridos. Y por último tenemos lo que es la zona de guerra, la propia zona de guerra, que queda a cargo de los cuerpos de ejército 5 y 18, que conforman el ejército de maniobra, estos 60.000 combatientes que habíamos dicho, que están organizados en 3 divisiones el 5º cuerpo y en 3 divisiones el 18 cuerpo. Estas 2 estructuras militares tienen una amplia zona de retaguardia en torno al Escorial, Torrelodones, Galapagar, Colmenar Viejo, y en esta zona va a haber 7 hospitales militares. 7 hospitales militares que se suman a todos los que están en Madrid, a los que luego veremos que se hacen las evacuaciones una vez que el herido esté estabilizado. Aparte de esto, la sanidad republicana vinculada al ejército de maniobra, es decir, al que va a atacar aquí, siempre lo repito, no al cuerpo de ejército de Vallecas, monta una comisión reguladora de carreteras, donde la sanidad siempre está, y las evacuaciones directamente vinculadas a la disponibilidad de los transportes y de las carreteras. La velocidad hemos dicho que es un factor fundamental. Entonces, todas las carreteras que están tanto en la base de partida como en la zona que va a ser atacada, se organizan generalmente con un solo sentido de circulación. Siempre se busca un recorrido de venida y otro de vuelta para que no haya atascos, para que no haya jaleo con un neumático pinchado, pero sobre todo para que no haya colapso ante un caso de ametrallamiento desde el aire o acción de la artillería enemiga. O sea, se busca que las carreteras se circule siempre en un solo sentido. Y la Comisión Reguladora de Carreteras se encarga de esto. Se determinan que en todos estos hospitales, otorgados de la zona de guerra, otorgados a los cuerpos de ejército, en estos 7 hospitales va a haber 35 equipos quirúrgicos. Que esto es sumamente importante porque buena parte de los heridos de guerra requieren cirugía urgente, además. Entonces los equipos quirúrgicos estarían funcionando, pues si tenemos una media que son 35 equipos quirúrgicos y 7 hospitales, contando que algunos estarían siempre de descanso porque lo necesitarían darse relevo,
cada hospital podría llegar a tener 2 o 3 equipos quirúrgicos funcionando simultáneamente. Se determinaba, por ejemplo, que los equipos quirúrgicos debían trabajar turnos de 16 horas. Que una operación grave se le otorgaba de promedio 1 hora de tiempo y una operación menos grave media hora de tiempo por enfermo, por herido. Démonos cuenta de las condiciones que estamos hablando de urgencia y de la masa de heridos que en un plano teórico se consideraba poder atender. O sea, se hicieron los cálculos para una masa importante de gente, ¿no?, de heridos. Aparte de esto, había 150 ambulancias disponibles de distinto tamaño y transfusión de sangre, que es un elemento fundamental para asegurar la supervivencia de un herido, en los hospitales del Escorial, en Hoyo de Manzanares y en Colmenar Viejo. Hay que decir que al esfuerzo de guerra sanitario que se plantea la República para esta ofensiva contribuyó de una manera bastante significativa, en un porcentaje apreciable, los voluntarios internacionalistas. O sea, igual que hubo brigadas internacionales de combatientes, también hubo bastante personal médico, enfermeras, conductores, cirujanos, que venían de una serie de países enorme, una larga lista de países, que vinieron voluntariamente a comprometerse en la guerra en el campo republicano. También estaban presentes en esta operación. Y también tenemos que decir que en el servicio de sanidad es donde encontramos una mayor presencia femenina. Es prácticamente uno de los pocos espacios que a la mujer, realmente en ambos campos, se le permite participar del esfuerzo de guerra en una unidad vinculada directamente a la Fuerza Armada, más allá del esfuerzo industrial, de otro tipo, de la defensa pasiva, etc., ¿no? Entonces, también hay que considerar la alta presencia femenina en los hospitales de ambos campos. Dentro de lo que hemos hablado, de esos 7 hospitales y de la creación de una zona de guerra, estaba la zona de Madrid, la zona de válvula entre la de retaguardia, que es Madrid, y la zona de guerra, que era el Goloso. Bueno, en la zona de guerra, donde van a pasar las operaciones, en la retaguardia inmediata de los cuerpos de ejército, al 5º cuerpo, al que va a atacar de la carretera de Valdemorillo a Brunete hacia el oeste, lo que hemos visto antes, lo que es Gijorna, el propio Brunete, los llanos y cubrir todo el frente del Perales, al 5º cuerpo de ejército, que tiene 3 divisiones, se le otorga un puesto de clasificación, o sea, no se le otorga, tiene que crear un puesto de clasificación y de triaje y curas, clasificación de heridos, porque es muy importante saber qué tiene el herido para saber a qué tipo de hospital especializado se lo evacúa y con qué grado de urgencia. Eso es fundamental. El herido, cuando llega, lo tiene que ver un oficial médico y determinar su grado de urgencia. Incluso si está desahuciado y es indudable que va a morir, seguramente lo aparten ahí mismo y ya no se molestan en evacuarlo con primera urgencia, porque siempre viene otro que puede salvar su vida y ese no. Entonces, el puesto de clasificación y de triaje es un elemento absolutamente fundamental en todo planteamiento de la sanidad. Se le ordena al 5º cuerpo crear un puesto de triaje principal, aparte del que tienen sus unidades subordinadas. Estamos hablando del cuerpo de ejército, que manda sobre 3 divisiones, un puesto en Valdemorillo. Este puesto rápidamente va a ser bombardeado, va a ser detectado, enseguida Valdemorillo va a traer el fuego aéreo y artillero del enemigo y se lo va a tener que mudar al Puente de los Curas, que es un punto que ojalá pudiéramos ver, que ahora mismo está debajo de la presa de Valmayor. Inundado por el agua, era una antigua carretera que unía Valdemorillo con Colmenarejo, antes de que existiera la nueva que usamos ahora por la presa. Ahí está el Puente de los Curas. Y se ve que ahí se puso, pasado el primer día de combates, el puesto de clasificación del 5º cuerpo. Luego tenía un depósito de leves, para heridos leves, en la estación de ferrocarril del Escorial. Tenía 3 hospitales militares, 3 hospitales, uno por división, uno para la 11, uno para la 35 y uno para la 46, en distintas ubicaciones del Escorial. En Cuarto Carretero, que sigo sin saber exactamente a qué se refiere el mando cuando dice Cuarto Carretero, porque ahí no detectamos ninguna construcción. Ahí se sitúa el hospital de la 11 División, el de la 35 directamente no sé dónde queda, dentro del Escorial. El de la 46 División no le dan un emplazamiento fijo, sino que es un hospital sobre ruedas, montado sobre camiones, que tiene quirófanos, camas y capacidad para atender a 50 heridos simultáneamente sobre ruedas. Y no sabemos, en un primer momento no lo colocan en ningún lado y yo no tengo muy claro, o no he leído todos los apuntes, para saber dónde se sitúa. Pero bueno, sabemos que hay un hospital por división y hay un hospital de cuerpo de ejército del 5º, que es el que manda Modesto,
que están los Sagrados Corazones del Escorial, que es un edificio magnífico, precioso, religioso, que va a funcionar en su nueva función en zona republicana como hospital militar. El 18 Cuerpo de Ejército, el que va a atacar desde la carretera de Valdemorillo a Brunete hacia el río Guadarrama, ese tiene su puesto de clasificación y curas en Galapagar. Adelantan otro en la casa de Pedro Barbería, que es la actual Casa Lara, que es una de las primeras construcciones que vemos nada más pasar Valdemorillo, pasamos la presa en dirección a Colmenarejo. Ahí hay una vieja casona, eso es la casa de Pedro Barbería o la actual Casa Lara. Ahí existió un puesto de clasificación de heridos del 18 Cuerpo de Ejército, que también tenía 3 divisiones. 3 divisiones son, si los números de las plantillas están completos, 30.000 combatientes. No es broma. Tenía entonces el puesto de clasificación en Pedro Barbería, el de Galapagar, un depósito de heridos leves. Heridos leves son los que reciben prácticamente un rasguño y 24 horas después se pueden reincorporar a la unidad. A esta gente no se molestaban en evacuarla mucho más atrás. La dejaban cerquita del frente para que en cuanto lo cosían y aquello ya no dolía, volvía para adelante. Y aparte para tenerlos controlados, que nadie se diera una vuelta por donde no debía. Luego está el depósito de leves que acabo de mencionar en Torrelodones, y había 3 hospitales militares del 18 Cuerpo. Uno en Torrelodones, uno en Hoyo de Manzanares y uno en Colmenar Viejo. Entonces tenemos que el ejército de maniobra tiene con el 5º Cuerpo sus hospitales en el entorno del Escorial, y el 18 Cuerpo los tiene en Torrelodones, Hoyo de Manzanares y Colmenar Viejo, que es la carretera, nada casualmente, de evacuación y salida de la zona de operaciones hacia el Goloso. Ese era el itinerario que tenían que cubrir todos los heridos que eran trasladados a Madrid, pasando siempre vía el Goloso, porque el Goloso es el que determinaba cuál de los 29 hospitales, o 32 los que hubiera, tenía que ir el herido, según la disposición de camas, el tipo de heridas, etc. En cuanto al agua, que hemos dicho que era un factor fundamental y que escaseó muchísimo en la batalla de Brunete, a la batalla de Brunete se la conoce como la batalla de la sed. El agua, el 5º Cuerpo de Ejército, fijaros qué precarios los puntos de toma, tomaba en una fuente del Escorial, y había que traerla hasta aquí, en una fuente de Valdemorillo, en fuentes existentes en las fincas del Enebral y de Fuente Vieja, que son entre el Escorial y la primera línea de fuego. Y luego en un pozo que existía en Valquemado, que es justito enfrente a Navalagamella. O sea que realmente no estamos hablando de bocas de agua generosas y muy bien situadas, estamos hablando, posiblemente eran fuentes muy magníficas, pero uno un poco lo duda, y en todo caso de aquí tenían que beber 30.000 combatientes, o sea que... Y venir todo ese agua, que luego no me voy a meter en eso, pero también hay una crítica a los tanques Cuba, que se les pinchaban las ruedas y que estaban fuera como para jubilarlos, y eran los que usaba el ejército republicano para traer el agua a primera línea. El 18 Cuerpo de Ejército no es que tuviera mejor suerte, tenía una fuente entre Galapagar y Colmenarejo, y luego tenía que coger el agua del río Aulencia. Así que, bueno, a medida que conquistaran nuevos objetivos, como Quijorna, como Brunete, se supone que estos pueblos tenían su abastecimiento de agua, sus fuentes, pero bueno, no había agua corriente, no había canal de Isabel II, y aquí hacía cerca de los 37-40 grados, eran 50-60.000 combatientes en el momento más numeroso, en primera línea, y había que traerles el agua de estos sitios y de los nuevos que se conquistaran, con el agravante de las dificultades del combate. O sea que con buen motivo esto se llamó la batalla de la sed, y este era un problema de la sanidad militar también. El puesto de mando sanitario de todo el ejército de maniobra se situó en el Tomillar, que es una casa que todavía existe en Torrelodones. Es un lugar muy interesante para los que hemos leído todos estos informes. Y el puesto de mando general, militar, de todo el ejército de maniobra, es sabido, estaba en el Canto del Pico, también en Torrelodones. Y el Tomillar está muy cerquita, está justo abajo. A su vez, esto era el ejército de maniobras, y ahora vamos un poquito brevemente con el Cuerpo de Ejército de Vallecas, que hizo su intento de... Bueno, ahora lo cuento. El Cuerpo de Ejército de Vallecas tenía determinado el Hospital Militar número 4, el Hospital Militar de la 4ª División. Aquí encontramos un problema. En enero del 29, los 29 hospitales están numerados, y ahora en julio, en enero del 37, los 29 hospitales están numerados, y ahora en julio del 37
los están llamando de otra forma y no sabemos si hay coincidencia, si estamos hablando de uno de esos 29 hospitales o es alguno nuevo. Y como voy a nombrar 4, yo creo que hay 2 que estaban en la lista y hay 2 que los podemos considerar de nueva creación. Porque la creación de hospitales y la adaptación a las circunstancias de la guerra es permanente y es mucho jaleo seguir la biografía de los hospitales, digamos, ¿no? Entonces, para el Cuerpo de Ejército de Vallecas, que son 2 divisiones que van a atacar por la zona de Usera, se nombran 4 centros. El Hospital Militar de la 4ª División, que tiene 150 camas, 2 equipos quirúrgicos y está en lo que actualmente, yo no recuerdo conocerlo, estaba en la Plaza de Mariano de Cavia número 3. Supuestamente este edificio todavía existe. Plaza de Mariano de Cavia número 3, Hospital Militar de la 4ª División. El Hospital Militar de la 6ª División tenía 200 camas. Estamos hablando de evacuaciones que se hacían dentro de Madrid, porque el frente de combate iba a ser urbano, iba a ser Usera, de modo que esta gente no se la tenían que llevar lejos, la trasladaban directamente a Madrid. El Hospital de la 6ª División tenía 200 camas, 3 equipos quirúrgicos y estaba en la actual Avenida Daroca, que entonces se llamaba Carretera de Aragón, creo. Es que, Carretera de Vical o del Este, ¿no? Eso es, sí. Y estaba muy cerquita, gracias porque eso lo tienes clarísimo, claro. Y estaba muy cerquita del hospital del cementerio del Este, que después de la guerra se va a llamar de la Almudena. Luego está el Hospital Militar de la 18 División con 250 camas, 2 equipos quirúrgicos. En aquel momento era la calle Cartagena 111 y ahora es la calle Cartagena 121. Es la Clínica Quirón San José y es donde se operó el rey de algunos de sus problemas de cadera y de rodilla, etcétera. No hace muchos años. O sea que vemos cómo las cosas tienen un pasado, ¿eh? Y está el edificio viejo, está el nuevo de cristal precioso, pero atrás, si lo miras, está el edificio que recibió a los heridos del frente de Usera. Y luego se menciona también un hospital militar de Nazaret, que yo todavía lo estoy rastreando, o de la 5ª División, que estaba en el pueblo de Fuencarral, y actualmente esto se ha demolido y ahora creo que ocupa el lugar donde ahora está el nudo de Manoteras, de carreteras, que es la carretera de Burgos, entiendo, y la M40 o 50, no lo sé, anda por ahí, la M30. Haciendo cálculos con mapas de distinta escala y tal, pero bueno, ahí había un 4º hospital vinculado al Cuerpo de Ejército de Vallecas. Bueno, ya llevo 2 hojas, dime si voy mal, avísame. Madre mía. Vale. Estos son los planes. Empieza la ofensiva republicana, se lanza en la madrugada del 6 de julio, va a ser una batalla que va a durar del 6 al 26 de julio, con el propósito de alcanzar las 2 fuerzas convergentes, el Hospital de San José en La Fortuna. La ofensiva, la batalla, siempre se la va a catalogar en 3 fases diferentes. La primera de ofensiva republicana, de enorme superioridad republicana, donde realmente no hay un frente que los resista. Los republicanos atacan con una superioridad numérica y con el factor sorpresa a favor, clarísimo. Una fase de estabilidad, donde el ejército franquista se refuerza, trae unidades de todos los sectores cercanos de Madrid y después los empieza a trasladar desde el frente norte, porque al final la República sí que consigue darle un mes de vacaciones al frente norte. Y luego hay una tercera fase que es la de contraofensiva, es decir, Franco, en realidad Varela, que ya lo vamos a ver cuando corresponda, Varela, que es el jefe de todas las fuerzas del ejército sublevado en esta zona, el que manda dentro del ejército franquista en la batalla de Brunete, lance la contraofensiva, ya tenga todas las fuerzas que han venido del norte y esté en disposición de devolverle el golpe a los republicanos. Que estas 3 fases, ofensiva, estabilización y contraofensiva, se consideran cada una de una semana. La batalla duró 3, o sea que está bastante bien esquematizado el tema, ¿no? Estamos diciendo que el ataque republicano va a pasar por estas 3 fases. Los republicanos se van a ver a pesar de tener todos estos recursos, van a tener muchas dificultades el primer día de operaciones, porque sorpresivamente van a copar Brunete, lo van a tomar, pero enseguida va a haber combates en el entorno del puente del Guadarrama. Van a venir a Quijorna, lo van a cercar de manera bastante imperfecta, un cerco que se pensaba reducir la resistencia de Quijorna en cuestión de horas. La resistencia de Quijorna, que plantea lo que hemos visto, la unidad de Falange, el batallón 164 y los tiradores de Ifni, van a aguantar 3 días. Entonces,
El primer día, sobre todo, es muy complicado las evacuaciones para la República porque todavía no tiene Villanueva de la Cañada, que está en el eje de las comunicaciones. Por lo tanto, se dice que los heridos que se producían en el entorno de Brunete y los que se producían en el entorno de Quijorra, en muchos casos fueron llevados por camilleros hasta la posición Pico y Pala, que es los montes que tenemos ahí arriba de Quijorna, a medio camino entre Quijorna y Valdemorillo, que es a donde podían llegar las ambulancias antes de que se prepararan los caminos. Como la ofensiva fue por sorpresa, tú no podías ir a tierra de nadie a irte preparando los caminos. Haces los primeros ataques y las bajas que tienes en los sectores más alejados, que son 10 kilómetros desde Brunete y 5 desde Quijorna, esas bajas las tuvieron que evacuar durante el primer día, básicamente con camilleros que se iban dando el relevo por postas o con las secciones de montaña, que son las mulas con las artolas, donde las artolas puede ir el herido tumbado, un herido a cada lado de la mula, o el herido sentado, un herido a cada lado de la mula. O sea que, y había pocas mulas y pocas secciones de montaña en comparación a la masa de heridos que había. O sea que fue muy penosa la situación de las evacuaciones del primer día. Peor era la situación ya dentro de Quijorna, que estaba aislada y los heridos se la tenían que aguantar aquí, a los defensores. O sea que estamos hablando de condiciones durísimas en todo momento. La operación republicana, sigo un poco con el transcurso de las operaciones, resultó mucho más prolongada de lo previsto. Ellos habían previsto una operación de 7, 10 días y se convirtió en una operación de 20 días. Y aparte fue una operación mucho más sangrienta de lo previsto. Y ahora vamos a ver por qué. Tuvieron un alto número de bajas las fuerzas republicanas en comparación a las previstas inicialmente, con un incremento, sobre todo que fue una cosa que los descolocó y los estresó muchísimo a los servicios de sanidad, sobre todo en la fase final. O sea, el último día de combates, el 25 de julio, se produce realmente prácticamente la destrucción de 2 brigadas o de casi una división republicana en el entorno del cementerio de Brunete, y el 25 de julio, por la acción de los bombardeos de la Legión Cóndor, y el 25 de julio es el día peor para los republicanos, y es cuando más agotados tienen a todos sus equipos sanitarios, más destruido y deteriorado el material de evacuaciones, etcétera, y es el día que más bajas tienen. O sea que los republicanos habían previsto un ataque y una operación ofensiva con el máximo de bajas en los primeros días, y se le produce que se dobla el número de días de combate, aumenta muchísimo el número de bajas y además el grueso se produce al final, o sea que se descomponen y se rompen todas las previsiones. Encuentran también que hay muchos más heridos por metralla que en otras batallas. Hay casi el triple de heridos por efecto de la metralla artillera y aérea, sobre todo artillera. Se habla mucho de la aviación, pero realmente el agente vulnerante más grave es la metralla artillera, el que causa mayores destrozos en el cuerpo, mayor pérdida de sangre, mayor urgencia en las evacuaciones. Y las heridas de metralla triplican a lo que se venía teniendo en la defensa de Madrid y en las batallas previas, entre ellas la del Jarama, que fue también de las más duras. Se habla de un 58% de heridos de bala y un 42% de heridos de metralla. Yo no conozco cuáles eran las estadísticas anteriores, pero sí que se dice que en la batalla del Jarama el 80% de los heridos son por bala, y aquí se reduce al 60, al 58, mientras que aumentan muchísimo los de metralla, que son muchísimo más graves y más urgentes. Todo esto se presenta en medio de grandes dificultades para las evacuaciones por carretera. Hemos visto que los republicanos, había una línea de partida, ellos atacan, pero se meten ellos solitos en una bolsa, donde van a quedar rodeados por los flancos y por el fondo. Y lo que es la lengua de terreno que van a conquistar, solo van a tener la conexión con su retaguardia por el lado norte, en el de origen. Y ese lado solamente está articulado por una carretera con gran facilidad para colapsarse, que es la que viene de Valdemorillo a Brunete, ¿no? Pasa por la Cañada y va a Brunete. Entonces, gran dificultad en las evacuaciones por carretera debido a los bombardeos aéreos y artilleros, a la saturación del tráfico, que obliga a hacer casi todo el tráfico por la noche, tráfico nocturno, y con las luces apagadas o veladas por una tela azul, lo cual es mucho pedir. Sobre todo, contando también con la falta de disciplina de los conductores, que no estaban militarizados, era personal civil, o en buena parte civil. Entonces tampoco se le podía aplicar el Código de Justicia Militar y no siempre tenían todas las ganas de colaborar o de jugarse el cuello. Entonces estamos viendo que hay varios factores que dificultan bastante el tráfico por carreteras, aparte de la enorme cantidad de camiones que hacen falta para abastecer el combate
de 3, 4 divisiones, de 6 divisiones en vanguardia. Es un tonelaje de municiones, de proyectiles, de comida, de pienso para las mulas, agua. Bueno, es infernal. Venían cargados de material y se iban con los heridos, ¿eh? Pero estas evacuaciones muchas veces tenían que esperar hasta la noche. Imaginemos lo que eso supone para un herido que recibió sus heridas en la mañana. La evacuación siempre se hace siguiendo un esquema de un ejército regular, que es desde la línea de fuego, su propia unidad combatiente con su propio personal lo retira con camilleros hasta el puesto de socorro, se le taponan las heridas, se le hace la primera cura de emergencia para que no se muera ahí. Inmediatamente, hasta ahí llega con camilleros, inmediatamente, teóricamente, con las secciones de montaña, con las mulas, se lo evacúa a los distintos puestos de clasificación de heridos y había montado, si el puesto de socorro es de batallón, la unidad siguiente a batallón es brigada, la unidad siguiente es división y la siguiente es cuerpo de ejército. Vamos a ver cómo cada una de estas unidades ha montado su propio puesto de clasificación y eso, en el fondo, retrasa la llegada del herido al hospital. Es una de las críticas que se va a hacer la sanidad republicana por la experiencia de Brunete. Entonces va puesto de socorro, puesto de triaje o de rectificación de curas, hospital de la zona de guerra, ahí lo estabilizan, lo operan y posiblemente al día siguiente, con la máxima premura que se pueda, se lo evacúa a Madrid para dejar esa cama libre. Porque hay otro esperando para ocuparla. Y todo pasa, como hemos dicho antes, por el hospital del Goloso, que es el que determina a cuál de todos los hospitales de Madrid te ibas. Hay que señalar también en el desarrollo de la operación la falta dramática de agua y de descanso. Aquí había bombardeos nocturnos, una situación de combate durísima y prolongada durante todos los días. No todos los días, todas las horas se combatió, pero hay un constante testimonio de la tensión permanente del combate, del tiro artillero, incluso de los bombardeos nocturnos. Y pongámonos un poco también en la psicología del combatiente español, básicamente campesino en su gran mayoría. Su relación con la máquina de guerra era escasa. Estas eran bombardeos en muchos casos experimentales, masivos, que no eran conocidos. No había experiencia de guerra en este sentido. También pensemos en el shock anímico y en el trauma que genera a nivel mental y el agotamiento físico y de ver a los compañeros caer y que el próximo puede ser tú, ¿no? Eso también es un problema de la sanidad, el aguante moral de las tropas y no está descrito el shock de guerra en ninguno de los informes. O sea, se ve que todavía no se hablaba del estrés bélico, no estaba descrito y por lo tanto posiblemente no tuvieras permiso a padecerlo, pero lo tenías, ¿no? Falta dramática de agua y de descanso y 20 días de combates ininterrumpidos. Y luego ya nos vamos al frente de Usera. Estas son las condiciones, he querido sintetizar en estas líneas, las condiciones en las que se desarrolló la sanidad en la zona esta del ejército de maniobra. En el frente de Usera se combatió entre el 6, el 7 y el 8, no se lograron romper las líneas del ejército franquista, no hubo ruptura, no hubo segunda pinza. La del ejército de maniobra tenía que recorrer unos cuantos kilómetros y habrá hecho una tercera parte del recorrido, por eso lo conocemos como Batalla de Brunete. Brunete no iba a ser más que un escalón más en el avance al Corcón, pero al quedar detenidos, hoy no me voy a centrar en la parte militar, al quedar detenidos aquí, se llama Batalla de Brunete por el efecto propagandístico que desplegó la República y el que luego se encargó de desplegar Franco cuando lo recuperó. Pero la pinza, el ataque original envolvente de todas las fuerzas atacantes de Madrid, del ejército franquista, nunca se produjo. El cuerpo de ejército de Vallecas no consiguió romper las líneas y se quedó ahí. Al tercer día suspendieron los ataques y la batalla ya se concentró en este sector. ¿Estáis pasando la foto? Mejor, así adelantamos tiempo, mejor, porque voy con lo justo. Posteriormente a la batalla, a ver si acelero un poquito, posteriormente a la batalla, en el campo republicano vamos a encontrar una serie de informes sumamente interesantes, extensos y sobre todo honestos. Me gusta mucho porque son muy autocríticos y nos permiten evaluar muy bien. Tenemos los planes, las órdenes durante la batalla, que no nos dicen mucho, nos mencionan algo de sanidad, no se centran mucho y dan órdenes que uno no siempre puede concretar, pero luego son muy interesantes los informes posteriores a la batalla, donde la sanidad militar hace autoanálisis y ve en qué falló y en qué se hizo bien. Y aquí los informes, básicamente, hablamos del campo republicano, nos hablan de un buen funcionamiento general. Se considera que se cumplió óptimamente la misión globalmente asignada a la sanidad, es decir,
hizo su trabajo la sanidad, ¿eh? Estuvo a la altura del desafío. Se habla de un heroísmo generalizado y en todos los escalones, desde los equipos quirúrgicos, a las enfermeras y enfermeros, a los conductores de ambulancia, a los camilleros, que es un tema aparte y fundamental. Se habla de un comportamiento por encima de lo racionalmente esperable, ¿eh? Por aquello de que se alargó tanto la batalla, la gente tuvo que dar de sí mucho más de lo que estaba previsto, ¿eh? Pero también se señalan bastantes fallos, ¿eh? Y aquí es donde los informes se convierten en muy interesantes. Por un lado, se habla de una baja comprensión del trabajo burocrático, estadístico y científico. Es decir, que el alto mando sanitario, terminada la batalla, le está reclamando y protestando a sus mandos, a sus equipos subordinados que no han hecho el trabajo científico, estadístico, que no han anotado bien, etc. Pero claro, estamos hablando de unas condiciones de estrés laboral absoluto. Y otra parte, también hay que tomarlo, que es un ejército poco aquilatado. El ejército popular tiene un año de antigüedad en este momento y viene de una estructura miliciana. No es un ejército que ya estuviera formado, consolidado y que viene de la academia militar. Muchos de estos médicos eran médicos civiles en la vida previa. Había médicos que venían del extranjero, no hablaban ni el idioma. Médicos militares, con distinto grado también de comprensión y de aceptación de las causas de la guerra y de la participación en el campo republicano. O sea que hay una serie de condiciones que también agravan la situación, pero básicamente es el estrés de las jornadas interminables vividas operando y trasladando heridos, ¿no? Buena parte de estos fallos también se justifican en el agotamiento del personal sanitario, obviamente. También se determinan dificultades en las carreteras, o sea, en las evacuaciones por carretera y los bombardeos incluso que recibieron puestos sanitarios. O sea, hubo puestos de sanidad, conocemos uno en particular de la 15 Brigada Internacional a orillas del río Guadarrama, que fue alcanzado de lleno por un bombardeo y hay varios médicos internacionalistas muertos. Bueno, siempre nos queda la duda si era un objetivo buscado o es un objetivo que en un bombardeo masivo lo alcanzas. Pueden ser perfectamente las dos cosas. Luego también se señalan grandes fallos y problemas para recuperar a los heridos recuperables con rapidez. O sea, se habla de que hay bastante escaqueo de muchos soldados que alargan, se quejan, consiguen alargar la estancia en los hospitales o se hacen amiguete del médico para que les alargue la estancia, o que al volver alegan problemas de transporte y tal y no consiguen llegar a tiempo a reincorporarse a la batalla y que ya llegan tarde, ¿eh? Esto es un problema muy agudo y que la sanidad militar va a estar muy detrás de ello y se van a sacar muchas enseñanzas de la batalla de Brunete. Y luego otro elemento ya más concreto, y este sí que es achacable porque este es grave y es subsanable porque es fundamental, es que hay una falta de rigor al hacer la ficha de herido. O sea, el primer médico que ve un herido le tiene que hacer una ficha a la hora en el que lo está atendiendo y cuál es la causa, cuál es el agente vulnerante, si es bala, si es metralla, si es quemadura, si es el tipo de herida o de mal que sea. Esta ficha es fundamental. Yo no sé mucho de la técnica sanitaria, pero esta ficha es la piedra base, el cimiento de una buena curación y un buen traslado. Es fundamental tener una buena ficha del primer puesto sanitario que recibe el herido, y no siempre se hacía, ¿eh? Se supone que había que atárselo al cuello, un tarjetón, o a la muñeca o al uniforme, y no había tiempo, no había lápiz, no había talento, o no había ganas o posibilidades, pero muchos llegaban sin la ficha, con lo cual tampoco se conocía el nombre del herido, que eso es una cosa que vamos a encontrar mucho en el ejército republicano, la cantidad de desconocidos no identificados, que es grave, ¿eh? Otro tema es que a los heridos se le aplicaban torniquetes para parar las hemorragias. Imaginemos un gran destrozo vascular o la amputación traumática de un miembro, se le hacía un torniquete y no se anotaba la hora del torniquete. No se le aflojaba a tiempo y generaba una gangrena y se agravaba todavía la herida, es otra situación. Pensemos que entre puesto sanitario y puesto sanitario podían pasar horas o minutos dramáticos. O sea, había toda una serie de puestos hasta que llegabas al hospital y finalmente te atendían. Y en el hospital estaban queriendo saber cuándo te habían hecho el torniquete, cómo te llamabas, de qué unidad venías y cuál era el agente vulnerante. Pues ya con las heridas inflamadas y ensangrentadas, no sabía si había bala o si había otra cosa, ¿no? Creo, no siendo médico. El ejército republicano va a tener en torno a 23.000 bajas, ¿eh? El ejército republicano
vamos a pensar que en su globalidad, aquí ya no me atrevo a decir, sí, en su globalidad, tanto el ejército de maniobra como el cuerpo de ejército de Vallecas, hablamos en términos generales redondos de 23.000 bajas, que pueden ser algunas más, que es entre un tercio y un 40% del total de efectivos, lo cual es una cifra atroz. De esto se habla de 7.253 heridos de bala, 5.309 heridos de metralla, es una cifra espantosa. Se habla de un 25% de mortalidad entre los operados, o sea que la tasa de supervivencia a una mesa de quirófano era del 75%, sin contar los que quedaran inútiles para el servicio, o sea, con graves secuelas. Aún así, bueno, aparte hay que considerar muertos, desaparecidos, prisioneros y pasados al enemigo entre las bajas. Los muertos, que habían quedado tendidos en el campo de batalla o se te mueren en el transporte o en el quirófano, los desaparecidos, los prisioneros y los pasados al enemigo, que era un fenómeno muy habitual en los dos ejércitos. Como es una guerra civil y es una guerra también ideológica, hay mucha gente que siente que está donde no debe estar y que aprovecha el combate para pasarse al otro lado, ¿no? Y esto, por supuesto, se computa como baja. Dentro de estos 40.000, a pesar de lo dramático que es todo esto, hay que pensar que mucho más de la mitad son heridos recuperables en determinado plazo. O sea que, pasado un cierto tiempo, de esta masa de 40.000 heridos, 25.000 podemos decir que se volvieron a poder reincorporar. Posiblemente algunos no en las tareas más exigentes, pero en otro tipo de unidades. O sea que las bajas son bajas en ese momento, no son bajas siempre definitivas. Aún así estaríamos hablando de 4.000 muertos, yo creo, en el ejército republicano y otros 4.000 heridos irreversibles. O sea, son cifras espantosas. La principal conclusión que saca el ejército republicano tras la batalla es que se debían suprimir puestos de clasificación y de curas intermedios. Es decir, que hay que acelerar lo más posible el traslado del herido hacia los hospitales. No puede pasar tanto tiempo ni tantas estaciones entre el puesto de socorro de tu batallón, donde te recogen tus propios camilleros, y que llegas al hospital. No puedes pasar por el puesto de brigada, de división y de cuerpo de ejército. Aquello hay que comprimirlo más. Esa es una de las grandes conclusiones. La otra es que hay que prestar una mucha mayor atención a la estadística y al control del personal atendido, a saberse los nombres, a la estadística, al control burocrático, porque es una pieza fundamental del servicio sanitario. Bien, estas son las dos grandes conclusiones. Bueno, y la tercera es que la batalla y el curso de los 20 días de combate impactaron de una manera brutal en las fuerzas de sanidad. El volumen de trabajo prácticamente los desbordó y los llevó al agotamiento. También los llevó a dar unas muestras de abnegación también inesperadas. O sea que, bueno, son las grandes conclusiones que saca el mando sanitario. Brunete, igual que todo el desarrollo de la guerra en el campo de la sanidad, también contribuyó a avances científicos. Hay lo que se llama un tratamiento español de las fracturas abiertas, donde, ahí espero no equivocarme porque estamos hablando de medicina y la puedo liar, pero creo que las fracturas abiertas se escayolaban y se curaban a pesar del gran olor y de un aspecto insano que tenían, y es un método que se llama español y que dio muy buen resultado. No se usó previamente y se va a usar en la guerra mundial. Yo espero, te miro a ti por si me equivoco mucho. También hubo grandísimos avances en la transfusión de sangre. Aquí hay dos cosas que me gustaría señalar en particular. La presencia de Norman Bethune, del médico canadiense, una maravilla de hombre, que vino a la guerra española, le facilitó un gran avance en las transfusiones de sangre, que creo que hasta ese momento solo se podían hacer con el donante presente. Él llegó a almacenar sangre refrigerada, y creo que incluso se llegó a poder extraer sangre de cadáveres para salvar vidas de vivos. Lo digo con cuidado porque no estoy seguro, pero esos avances se produjeron en la guerra española, ¿no? Y también en el campo franquista me llamó mucho la atención, en el hospital de Griñón, del que ahora vamos a hablar, había una unidad de falange que estaba destinada a donar sangre. Y esta gente pedía el relevo porque le habían hecho ya 7 extracciones en pocos días. O sea que démonos cuenta de las connotaciones que tiene el servicio de sanidad y las exigencias que tiene sobre su personal y sobre los donantes voluntarios o menos voluntarios. 7 extracciones de sangre en un corto plazo de tiempo creo que es una barbaridad. Y que pone al límite la resistencia y la capacidad del cuerpo, ¿no?
Aún así, a pesar de todas las condiciones tan duras que hemos visto, la Guerra Civil Española en general, pero también la batalla de Brunete, supuso una enorme reducción de la mortalidad con respecto a los índices que se traían de la Guerra Mundial. Aquí en los informes, evidentemente, se habla de la Guerra Mundial, no de la Primera, porque todavía no había habido Segunda, de la Gran Guerra. Y en la Primera Guerra Mundial, en la Gran Guerra, la mortalidad era muchísimo más alta. Hay un índice de mortalidad de abdomen prácticamente del 90%, y aquí se reduce a la mitad. Hay ciertos campos en los que la medicina está haciendo enormes progresos y donde el trabajo y los avances científicos ayudan a salvar muchísimas vidas. Tengamos en cuenta que no hay antibióticos, todavía no existen los antibióticos, se usan una cosa que creo que se llaman sulfamidas y tal, y que son un sucedáneo a antibióticos o algo que hace parte de ese trabajo, pero las infecciones iban a toda pastilla, y pensemos que si había carencia de agua para beber, también la habría para lavar heridas, y que con 40 grados de temperatura las heridas se infectan a mucha mayor velocidad. O sea, que son condiciones muy dramáticas. Después de todas estas conclusiones y reconocer avances y balances y tal, se pide desde el mando sanitario al ejército general, al ejército popular, fortalecer las fuerzas de sanidad, incrementar sus recursos y crear unidades específicas de sanidad. Pero el ejército le diría lo que a todos, que no había recursos y que había que continuar la lucha con lo que se tuviera, con unos medios mucho más reducidos de las necesidades reglamentarias y de la necesidad que imponía la lucha sobre el terreno. O sea que hubo que seguir combatiendo y funcionando la sanidad con lo que había, no con lo que se quería o lo que se podía. Y aquí sí que se menciona en estos informes de manera reiterada el esfuerzo sobrehumano de los camilleros, que aparte tenían que entrar desarmados al propio campo de batalla, meterse debajo de las balas. Esto es común a los dos campos, evidentemente en el lado franquista pasaba exactamente lo mismo. Tenían que ir armados únicamente con su camilla, pegados al suelo, a recoger un herido debajo de las balas o entre las explosiones, replegarlo y en muchos casos evacuarlo larguísimas distancias hasta los puestos de triaje, ¿no? Y lo que se quejan los mandos sanitarios es que las unidades combatientes siempre se quedaban con los hombres más fuertes, los más jóvenes, los mejor preparados para ser fusileros y para manejar las armas, y que dejaban al personal con más problemas para camillero. Lo cual, cuando no hay batalla, pues bueno, pero que cuando hay combates, una persona con desviación de columna, con achaques por mayor edad, o que tiene una rodilla pésimamente, como camillero, ¿cuánto aguanta?, ¿no? Entonces, están pidiendo los mandos sanitarios que se destine a camillero a gente fuerte, joven y tal. Y bueno, ahí está el conflicto, como todo. Vale, pues con esta parte hemos hablado del ejército popular. 5 minutos. No, van a ser un poquito más. Bueno, hay que ser justos en el reparto. Dejarme tomar un traguito. Vale, menos mal que ya nos estamos ahorrando las fotos. Gracias. Si aguanta más o menos, vamos medio bien. Bueno, vamos. Gracias por... Bueno, vamos al ejército sublevado, que en esta zona, por supuesto, recibe por sorpresa un ataque masivo. Aquí no se lo esperaban, no estaban preparados para un incremento de las tensiones en ninguno de sus órganos combatientes, pero tampoco en la sanidad. Lo único que, bueno, que era un frente estabilizado. Las unidades presentes aquí ya tenían sus hospitales de referencia, tenían sus centros montados, sus puestos de sanidad de batallón, sus puestos de triaje, pero dimensionados para una vida tranquila, donde no había heridos. Para unos frentes donde básicamente no estaba pasando nada desde marzo de este mismo año, del 37. No obstante, bueno, el ejército franquista básicamente tiene una oficialidad de carrera, tiene unos recursos y una madurez como ejército que el ejército republicano estaba adquiriendo. Ellos ya lo tenían. Entonces, bueno, su capacidad de reacción y de acoplarse a la realidad que les impone el ejército, la ofensiva republicana, pues da resultados. En esta zona donde ataca la República, estamos en la zona de conjunción de la 71 División, todo esto, Quijorna, Navalagamella, Villanueva de la Cañada, hasta Villanueva del Pardillo, era territorio de la 71 División en este momento. Y a partir de ahí empezaba la 11 División del primer cuerpo de ejército, y la 71 División pertenece al 7º cuerpo de ejército. El mando de todo el sector atacado lo va a tomar Varela, que es jefe del 7º cuerpo de ejército. O sea, y se va a crear una cosa que se llama el Ejército de Operaciones,
el cuerpo de ejército de operaciones que va a englobar a las divisiones que se van a centrar en resistir la ofensiva republicana en este sector. Entonces, el ejército sublevado presente en esta zona recibe por sorpresa un ataque masivo que lo descoloca y lo colapsa en un primer momento. Pensemos en la situación que se vive, sanitaria, que se vive en los pueblos cercados, como Quijorna, la posición de los llanos, Villanueva de la Cañada y posteriormente Villanueva del Pardillo. Es dramática porque es muy difícil, solamente de manera anecdótica se consigue evacuar a los heridos y los heridos padecen aquí su estado hasta que entran los republicanos y los evacúan. Porque en general sí que podemos hablar de evacuación incluso de los que es el deber de todo servicio sanitario, de evacuación de cualquier prisionero que está herido. La situación militar y sanitaria, ambas, muy crítica en todo el sector atacado. Evacuación es casi imposible. Los hospitales militares con los que cuentan estas unidades del ejército franquista que están presentes en este sector son los hospitales, el mayor y el grande, el más importante es el de Griñón, que nos llegó a contar yo lo visité, una de las fotos de ese edificio tan bonito en blanco y rojo es Griñón. Yo lo visité y el cronista de la villa me contaba que llegaron a atender hasta 70.000 combatientes heridos a lo largo de toda la guerra. 70.000 combatientes en 3 años, que habían hecho un pequeño desvío, un ramal ferroviario, porque pasaba por ahí una línea que iba a Extremadura y habían hecho una entrada ferroviaria al hospital para poder meter la cantidad de heridos que tenían, ¿no? Griñón era una pieza fundamental dentro del esquema hospitalario del ejército sublevano. Getafe era muy importante, era importante Pinto, que ya creo saber dónde estuvo, en un colegio de huérfanas de los médicos, creo. Así que son todos documentos que he encontrado. A raíz de esta charla me tuve que poner un poco las pilas también y completar lagunas en la información, y fui a Ávila y encontré bastante información sobre esto. Pinto, Valdemoro y Leganés. O sea, tenemos Griñón, Getafe, Pinto, Valdemoro y Leganés como hospitales principales, que es el equivalente a los hospitales de Madrid o a los hospitales de la zona a los hospitales de Madrid, porque ahora vamos a hablar de los hospitales de campaña. Esos son los hospitales base. La zona de Usera, atacada por la República, está a cargo de la 14 División. La 14 División, la zona de Usera, Carabanchel y tal, pues evacuaría sobre alguno de estos hospitales también. O sea, yo creo que estos son compartidos. El mando franquista reacciona de manera bastante apropiada y veloz para la ofensiva como puede, en un primer momento, trayendo unidades combatientes de todos los frentes cercanos y ordenando que inmediatamente se suspendan las operaciones en el norte, embarquen en trenes, sobre todo desde Alar del Rey, y vengan en tren hasta la estación de La Cañada, muy cerquita a Ávila, y desde ahí vienen en camiones a toda esta zona de combate, sus tropas. De esta forma trasladan a dos divisiones que ahora vamos a ver. Rápidamente van llegando los batallones necesarios para frenar y acotar el impulso ofensivo republicano, lo que hablaba Rubén de cuando explota un frasco de agua, cómo lo contienes, cómo evitas la expansión. Algo muy similar a esa imagen nos podemos quedar. En pocos días se forma el Cuerpo de Ejército de Operaciones al mando de Varela, que en un primer momento va a tener a la 150 División de Sáez de Buruaga. Hemos dicho que aquí este frente estaba asignado a la 71 División. A la 71 División se le ordena replegarse, o sea, ceder su espacio, no necesariamente sus fuerzas se pueden quedar, pero cambian de dependencia. La 71 División va a llegar un poquito, no sé exactamente el punto, pero arriba de Navalagamella, porque arriba de Navalagamella ya no se va a combatir. Al entorno de... Bueno, no me voy a liar. Arriba de Navalagamella, ¿vale? Hasta ahí llega la 71 División, porque me vienen a la memoria localizaciones y tal, y son de distintos momentos. Enlaza con la 71 División, hablamos de dependencias orgánicas. No quiere decir que las unidades combatientes de la 71 División no pasaran a la 150 División de Sáez de Buruaga. Pero Sáez de Buruaga se hace cargo del sector del río Perales, desde Navalagamella hasta el sur, hasta Perales de Milla, y lo que llega hasta la conexión de la carretera que sale de Quijorna y llega a la M500 Sur. Todo ese sector, o sea, lo que es el flanco oeste, se queda en manos de la 150 División, que se llama División Marroquí, de Sáez de Buruaga. Pues tiene muchas fuerzas de tabores de regulares, y aparte se había, bueno, eso, muchas fuerzas coloniales. Luego está la 13 División, que va a estar al mando de Barrón, que se hace cargo, si consideramos en la penetración republicana como un frente que avanza, el fondo, lo que es el frente propiamente dicho,
va a estar en manos de la 13 División de Barrón, que es una división muy aguerrida que estaba en reserva por esta zona, pero que es reforzada de manera significativa. Y va a cubrir el frente desde la conjunción de las carreteras que sale de Quijorna con la M501 hasta el Guadarrama. Y luego sobre el Guadarrama, lo que es el flanco oriental este de la zona de combate, va a estar la División Asensio o División Provisional de Guadarrama, que se forma con los efectivos de la 11 División, más todo lo que le pueden aportar, y rápidamente contiene a los republicanos en aquella zona, porque también es una zona fuerte de presión y de progresión hacia Boadilla del Monte. A los pocos días van a venir dos nuevas unidades, que son las Brigadas de Navarra cuarta y quinta. Se llaman brigadas, pero realmente son fuerzas prácticamente equivalentes a división. Una división son 10.000 combatientes. Si tuvieran sus plantillas al completo, que no solían tenerla, podemos hablar en general de 8.000 combatientes cada una de estas divisiones. Por lo tanto, Varela se hace en distintos momentos de la batalla. Es verdad que en un primer momento está muy en riesgo y en una inferioridad numérica atroz, pero rápidamente consigue aportar elementos y efectivos hasta llegar a contar mediada la batalla con 5 divisiones, aproximadamente 45.000, 50.000 hombres, porque aunque las divisiones, sus unidades de infantería tuvieran menos gente, hay que sumarle la artillería, la aviación, los transportes, los batallones de etapa, los sanitarios. Hay un montón de unidades específicas que entran, que tienen que ver con la lucha. La estructura sanitaria del ejército sublevado en esta zona es muy interesante. Volvemos a ver lo mismo, porque esto ya viene de los reglamentos de sanidad del ejército. Puestos de socorro de batallón, puestos de clasificación y triaje y rectificación de curas, y hospitales de campaña o de retaguardia. Hospitales de campaña y hospitales de retaguardia. Son cosas diferentes. El de campaña se monta ad hoc para la ofensiva o para recibir para la batalla. Los de campaña son verdaderos hospitales por sus capacidades, pero no tienen vocación de ser permanentes. ¿Cómo voy, jefe? Ya me he pasado. ¿Qué hora es? ¿La 1:20? Vale, en poquito. La 150 División monta su puesto de clasificación en Chapinería. El hospital de campaña en La Jimena, en Navas del Rey, que es una finca preciosa que hay allí. La casa todavía existe, no te dejan entrar, la tienes que ver de lejos ni la ves, y es una frustración bárbara no poder ir a La Jimena. Es privado, no se puede hacer nada. Y las evacuaciones desde La Jimena, una vez estabilizado el herido, eran sobre Ávila y sobre Griñón. Dependiendo del tipo de herida, posiblemente fuera primero sobre Griñón y secundariamente sobre Ávila. Eso es la 150 División que combatía en el flanco oeste, aquí sobre el río Perales. La 13 División, que hemos dicho que es la que estaba al sur, tenía el puesto de clasificación en Navalcarnero y evacuaba sus heridos sobre Griñón. Evidentemente, los puestos sanitarios, y también se menciona mucho Sevilla la Nueva, tuvo que haber más, pero tampoco lo conocemos todo y vamos un poquito a mirar la jerarquía mayor, los puestos de mayor importancia. Y la División Asensio, o División Provisional de Guadarrama, que era la que estaba en el río Guadarrama, tuvo su puesto de clasificación de heridos en Boadilla del Monte y el hospital militar Griñón, y por cercanía y porque Asensio venía del frente del Jarama y tendría una relación estrecha, yo creo que Pinto, Valdemoro y Getafe y Leganés también habrán recibido heridos por aquella zona, ¿no? Griñón desde el sur se llega más comunicación fácil a Toledo. Todo el otro sector tenía muy a mano todos estos hospitales que hemos mencionado. La cuarta y quinta Brigadas de Navarra, cuando llegan aquí, que vienen a dar un vuelco a la batalla, a pasar de hemos dicho, fase ofensiva republicana, fase de contención del ejército franquista y fase de contraofensiva. Que lo que permite hacerla es la llegada de las brigadas cuarta y quinta de Navarra, pero estas no tienen sus hospitales. Estas se suman, la cuarta se viene con la 150 División y la quinta se suma a la División Provisional de Guadarrama, o sea que usan sus estructuras. ¿Vale? Oye, yo también voy a matacaballos. Podemos hablar que hay un total, más o menos, en este sector de 50.000 combatientes en el ejército franquista y 70.000 aproximadamente republicanos. Ya hemos mencionado, o sea, suman 120.000 y estamos hablando de 40.000 bajas globales, una tercera parte aproximadamente. El índice de bajas en el ejército franquista podemos considerar que es parecido en el primer momento, pero menor después, porque consiguen una atención sanitaria más rápida, con mayor urgencia que los republicanos.
El desarrollo de la batalla, pues una progresiva mejora en las capacidades. Una vez que en el campo del ejército sublevado comienza la batalla, pues se ve una progresiva mejora de las capacidades sanitarias, un eficaz comportamiento de la sanidad militar, un eficaz trabajo del control de identificación de heridos y evacuados. Esto es muy importante y hoy en día tiene mucha repercusión porque cuando estamos buscando combatientes desaparecidos o perdidos o combatientes que las familias nos piden razón de ellos, los listados generados por la sanidad del ejército franquista son francamente buenos, completos y nos resuelven un 85-90% de las dudas. En las anotaciones de las evacuaciones republicanas encontramos muchísimos desconocidos, ¿no? Es una gran diferencia y aquí seguramente hubo un trabajo o más sereno o más consciente o tenían mejor manera de identificar a un soldado que igual no llevaba su acreditación encima, pues se le había arrancado a la guerrera una explosión. Es que nos ponemos en situación y hay un montón de situaciones que complican el trabajo, ¿no? Las fuerzas combatientes al mando de Varela, a diferencia de los republicanos, tenían las líneas abiertas, o sea, estaban por afuera del avance republicano. O sea, los republicanos se metieron en una ratonera ellos mismos, disponían de una sola carretera y hay que considerar un hecho, la artillería emplazada en el Guadarrama con sus alcances máximos prácticamente llegaba hasta la carretera, incluso la superaba, depende de los calibres. La artillería del Perales, de esa de Buruaga, de la 150, llegaba a cruzar fuegos en algunos casos con la del otro lado. Los republicanos o disparaban para un lado o disparaban para otro, pero tampoco tenían ese cruce de fuegos. Y ya vemos que el ejército de Varela disponía de 3 líneas de evacuación: Chapinería, Navalcarnero y Boadilla. Los republicanos solo tenían la de el Escorial con su derivación a Galapagar, ¿eh? Eso generaba un cuello de botella que no tenían en el ejército de Varela. Aparte de eso, pues se dio una progresiva superioridad aérea facilitada por la presencia de la Legión Cóndor y de la aviación italiana en un primer momento, a la que se suma la aviación sublevada española. Enfrente de los republicanos tenían la aviación propia, la FARE, la Fuerza Aérea de la República Española, asistida con aparatos y pilotos soviéticos. Pero volvemos a lo mismo, se produce el mismo tema. Enorme superioridad, aplastante superioridad inicial y pérdida progresiva de esa superioridad, ¿eh? Y en la aviación, a pesar de que el número de derribos pueda parecer similar, en torno a 40 derribos en cada aviación, había unos 150 aparatos presentes aproximadamente, el escalón de tierra de la aviación franquista funcionó mejor. El recambio de piezas, el recambio de tripulaciones, etcétera, era más ágil. Entonces pudieron obtener el dominio aéreo, aparte que los alemanes aportaron unos aparatos con bastante superioridad técnica en el campo del bombardeo. Estaba más equiparado en el campo de la caza, pero bueno, el Messerschmitt Bf-109 fue una ruptura también, ¿no? Entonces, hacer evacuaciones y en general sostener una batalla en inferioridad aérea siempre es un hándicap enorme. Bueno, pues en el campo franquista contamos unas 17.000 bajas aproximadamente. Frente a las 23.000 republicanas nos completan las 40.000, siempre en números redondos y muy imperfectos, ¿eh? Y las conclusiones que se llegan estudiando los informes del ejército de Varela, del ejército franquista, pues no he llegado a ninguna porque no los he encontrado. No hay este tipo de informes tan jugosos donde ponen un poco el dedo en la llaga o... Hay una serie de órdenes, hay una serie de testimonios colaterales y tal, y te tienes que basar un poco en ellos, pero no hay estos informes de 10 páginas que diseccionan el funcionamiento de la sanidad. No los hemos encontrado o no han existido, yo creo que no los hemos encontrado. Hay que tener en cuenta que vemos los archivos después de haber estado durante la dictadura en manos del ejército, habrán filtrado los informes que no les pareciera correcto dejar ver. Y por otra parte, como es una estructura militar formal, bien establecida y con sus jerarquías correctas, también es más difícil hacer críticas al escalón superior. En la República esto era un poco más fluido, ¿eh? Entonces, bueno, ha dado lugar a más informes. Pensamos que globalmente la sanidad militar al mando de Varela funcionó de una manera óptima, que también habrán tenido un estrés enorme y unos problemas grandes, pero que también pudieron, o mejor incluso, bastante mejor que la República, pudieron subsanarlos y llevar adelante el día a día durante esos 20 días de combate.
Yo creo que en la versión reducida ya está. Simplemente mencionar la importancia que los estudios sobre la sanidad militar tienen sobre un tema candente ahora, que es el interés de muchas familias en conocer el destino de sus abuelos, ¿no? Todo lo vinculado a la sanidad militar, todos estos listados, saber dónde se enterró la gente, dónde estuvieron los hospitales y tal, es una información vital para poder atender a las familias, que es un derecho básico, saber por parte de las familias dónde falleció, dónde fue enterrado, dónde fue atendido su antepasado combatiente en la batalla de Brunetti y en tantas otras. Y en ese sentido, cuanto más trabajo se puede hacer por la apertura general de archivos y por hacerlos accesibles, más va a ganar la sociedad en su conjunto, ¿eh? Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta para Ernesto. Sí. Hola, buenas tardes, Ernesto. Gracias por tu saber compartido. Me llamo Antonio Moreta. Mi enfoque no es el militar, es el civil en el contexto de la guerra, y soy de Villanueva del Pardillo. Eso es lo que estudio más. Yo te quería preguntar, sin meterte en un problema, los prisioneros que se hacían, ¿también eran llevados a esos hospitales? ¿Cabría la posibilidad de que hubieran sido incluidos en listados, etcétera? Es una pregunta nada más concreta. Muchas gracias. Es un tema espinoso. Sabemos o intuimos que hubieron situaciones muy injustas y muy dramáticas en el calor del combate y de las posiciones recién tomadas, pero en general todos los reglamentos de sanidad, los documentos que nos llegan y lo que hemos podido ver es que los prisioneros heridos también eran trasladados a los hospitales de quien los hacía prisioneros. De hecho, existe, según las leyes de la guerra, una responsabilidad hacia los prisioneros a los que no se puede abandonar, y hay que tratarlos en igualdad de condiciones con los heridos propios. Sí que es verdad que no están en las listas, hay menos de los que esperábamos ver, o sea que la realidad puede haber sido multiforme, ¿eh? Es verdad que entre los 29 hospitales que hablamos de Madrid, de la lista de enero, había uno que estaba en la calle de la Puebla, que yo no sé si sigue existiendo o no, que ese estaba destinado a los heridos del ejército enemigo. O sea, que había un hospital, más allá de las consideraciones humanitarias, también era para poder interrogarlos y poder disponer de la información que pudieran brindar, ¿no? Se los centralizaba en un hospital determinado para tenerlos a mano, para que la segunda sección de Estado Mayor, que es información, pudiera interrogarlos apenas estuvieran en condiciones. Es un tema sobre el que queda mucho por investigar, ¿eh? Bueno, hola, quería darte las gracias y también preguntarte, el hospital que mencionaste en la plaza de Mariano de Cavia, en el número 3 has dicho, creo, ¿te refieres a la clínica del Dr. León? Es que me ha llamado la atención porque me he metido un momentito en internet para ver si era ella, y es que he puesto la palabra guerra y no figura absolutamente nada. No sé, te quería preguntar si hay algún tipo de información con respecto a la clínica, ¿no?, en esa época. Gracias. Igual puedo intentarlo. Vale. Es la clínica del Dr. León. Creo que aquello se llamaba Plaza de Joaquín Costa en el Callejero Republicano. Ya me gustaría encontrar un Callejero Republicano si es que se llegó a imprimir, pues aparte los nombres igual eran bastante fluidos. Y es la clínica del Dr. León, pero es una situación que encontramos en casi todos los hospitales, que hay una gran carencia de información y de memoria sobre su etapa en guerra civil. Es un trabajo que tenemos que hacer. Hay muchos edificios que fueron incautados, que eran edificios religiosos o no eran hospitales, que luego volvieron después de la guerra a su función original, y todos estos archivos que se generaron ahí pues o se han perdido o están todavía por descubrirse, y no se ha hecho una labor de memoria grande. Yo fui al hospital de Griñón, que fue el básico del Frente de Madrid, del Ejército Sublevado, y ahora ha vuelto a ser escuela religiosa.
y no tenían información de la etapa de hospital, por ejemplo. O sea, no había una memoria ahí presente, no tenían documentos, no hay en principio libros escritos. Todo este trabajo cuesta asumir que esté pendiente, pero también es un gran acicate y genera bueno, mucho entusiasmo en los que nos gusta el tema, darnos cuenta que somos posiblemente los primeros en indagar esta historia y en buscar en distintos archivos disponibles, claro. Así que hay mucho que hacer con la identificación de los hospitales. Hola, muchas gracias por la presentación también. Has hablado de que no había antibióticos todavía porque se descubrieron en el 47, me parece, después de la Segunda Guerra Mundial. Había sulfamidas, pero aparte de sierras y bisturíes y aguja e hilo para suturar, ¿qué otro tipo de medicamentos, tratamientos, calmantes, anestesias? ¿Había algo parecido a eso? Bueno, es una pregunta técnica que me supera, ¿no? Pero sí que hay inyectables de morfina, están por todo. Bueno, en algunos de los documentos hemos dado con la lista de lo que compone un botiquín de un hospital. Estaba la bolsa de costado de las unidades vinculadas a la compañía de fusileros, que llevaba una serie de medicamentos de primera necesidad, y luego estaban los botiquines o la dotación médica y farmacológica en los hospitales, ¿no? Lo que es la lista de farmacia, y eran 5 folios de nombrecitos médicos, o sea que era un vademecum entero. Yo ahí no estoy capacitado para distinguir. Habría muchísimo. Evidentemente la ciencia ha ido avanzando y los antibióticos han supuesto un antes y un después. Pero el factor fundamental en todo esto era la velocidad en las evacuaciones. O sea, yo creo que con una profilaxis suficiente, si podías lavar la herida, vendarla a tiempo, impedir que el calor la acelerara el tiempo de infección y podías trasladar al herido en tiempo ajustado, básicamente el herido se salvaba. Se hicieron maravillas, y ya con los avances en la transfusión de sangre mucho más. Rubén ha aportado, aparte de su primera ponencia, una serie de materiales que están en la exposición. Algunos de ellos son de sanidad, que son extremadamente interesantes para que vayamos a verlos ahora. O sea que también hay pruebas físicas de todo eso. Bueno, Ernesto, muchísimas gracias por tan brillante y didáctica exposición. Tengo 2 preguntas. Una general, que es, siempre se menciona la palabra triaje, pero ¿hay estadísticas, hay cifras de los heridos que mueren a causa del triaje, que son desahuciados en el puesto de socorro o incluso en puestos un poquito más avanzados? Y por último, dado la escasez de vías de evacuación del ejército del gobierno de la República, que solamente se quedaron con una, ¿tú sabes si el canal del Guadarrama, que era pista militar, pudo ser utilizado también como vía de evacuación de heridos? Sí. Respondo primero a la segunda, que la tengo bien fresca. El canal de Guadarrama quedaba dentro de la zona de acción del 6º Cuerpo de Ejército Republicano y de la 8ª División, o sea, estaba fuera del ámbito de combate de la batalla de Brunete, quedaba bastante a retaguardia. Me imagino que no. Aparte, muy enrevesado, tiene muchísimas curvas, como no puede perder la cota, es infernal, como camino de evacuación es poco adecuado, ¿no? Aparte de las evacuaciones, desde aquí iban hasta Valdemorillo, las del 5º Cuerpo de Ejército, como hemos visto por la situación de sus hospitales, iban al Escorial, y las del 18 Cuerpo iban a Galapagar. Cada uno usaba su carretera. La pista que sí que existía y que ya no tenemos es lo que se llama la pista del Tercio, que salía del puente de los Cura, el puente del Cura, y está abajo ahora mismo del embalse de Valmayor, que es una carretera que va en paralelo a la de Valdemorillo, el Escorial. Y salía a donde ahora cruzamos por la carretera de Galapagar al Escorial, cuando pasamos por los pilotes, por la carretera que estás pisando, está sentada sobre el pantano de Valmayor, ahí salía la pista del Cura, la pista del Tercio, perdón. Entonces las evacuaciones
Del quinto cuerpo, yo sospecho, no lo puedo decir con claridad, pero como cada recorrido era salvado para un solo sentido, los camiones vendrían del Escorial a Valdemorillo solamente en esa dirección y las evacuaciones se harían por la pista del Tercio hasta la carretera de Galapagar al Escorial y luego entraban en el Escorial. Sobre el canal del Guadarrama yo lo descartaría como opción. Y la otra parte son las estadísticas. Las estadísticas hay un montón. No lo he traído porque yo mismo me vuelvo loco. Ya hospitalarias hay estadísticas por heridos en la región anatómica, por agente vulnerante. O sea, hay heridos estadísticas que cruzan datos que si te han herido en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en el tren inferior, en los brazos, si las heridas son por bala, por metralla, por quemaduras. O sea, hay un panorama estadístico riquísimo porque la vertiente científica de la sanidad está ahí. Es una mezcla, ¿no?, de servicio militar y de ciencia, ¿no? Y en los puestos de triaje, bueno, los puestos de triaje hay que entenderlos como la urgencia que tienen, que es que el herido te llega desangrado con un miembro colgando, con un balazo, y ahí tienen que decidir, según si hay buena capacidad, si hay pocos heridos y muchas ambulancias, los evacúas a todos. Al final se evacuaban incluso los cadáveres. Pero si tienes saturación y tienes más gente esperando entrar, había una cosa que llamaban nidos de moribundos, que es que los apartaban aparte para que se murieran fuera a la vista de los compañeros. Es muy dramático. Todo este tema es durísimo, ¿eh? Y atraviesa todas las operaciones. Esa parte es brava, ¿eh? Y en los puestos de triaje, bueno, había quien tenía que decidir, en el fondo, quién se le daba una oportunidad y a quién se lo daba por desahuciado. Buenos días o buenas tardes, Ernesto. Enhorabuena por la exposición, muy didáctica. Quería haberte lanzado un par de preguntas, pero como estamos fuera de tiempo, te dejo solamente una. Autolesionados. Yo estoy seguro que la tercera fase o la tercera semana de la batalla de Brunete debió de haber bastantes autolesionados. ¿Qué nos puedes contar de aquello? Sí, la verdad es que buena pregunta. No la he mencionado, seguramente por olvido, bueno, tampoco había tiempo. Los autolesionados son una categoría muy, muy importante dentro de los que atiende la sanidad militar. No solamente se convierte en un herido, sino en un delincuente, en un saboteador del ejército al que pertenece. Un autolesionado está tratado con la máxima dureza en todos los ejércitos, ¿eh? Y puede llevar incluso al fusilamiento, la autolesión. Hay reportes de eso por lo menos en las unidades republicanas hay no muchos casos, pero existen y que los resuelven en la propia línea de combate, ¿no? A los autolesionados también, esto me costó mucho tiempo descubrirlo, los llamaban tatuados, porque la cercanía del disparo hacía que se le quedara incrustada la pólvora. Y era una de las formas de discernir si el disparo había sido hecho de distancia o te lo habías hecho desde cerca. Otra forma de autolesión era sacar la mano en la trinchera para que te la atizaran. O sea, hay que ponerse también, antes de denostar al autolesionado, hay que ponerse en los límites del aguante humano, de la resistencia psíquica y física. Y bueno, y también mezclarlo e interaccionarlo con las ganas de participar en el ejército que te tiene encuadrado, porque igual resulta que no querías estar en ninguno o igual te estaban obligando a disparar contra los que tú considerabas los tuyos, ¿no? Entonces, todos estos caminos son tremendos y muy dramáticos. Para autolesionados había un hospital también aparte, porque esta gente iba directamente después a justicia o a batallones disciplinarios. Una vez que se curaban, tenías que pagar por ello, ¿eh? Desde el máximo castigo que aplicaba el Código Militar hasta irte a batallones disciplinarios. Supongo que en un primer momento habrá habido más casos y a medida que los castigos y la vergüenza ante los compañeros y posiblemente también no podemos descartar represalias contra tu familia. No sé si se ejercerían, pero por supuesto que se dejaban caer, ¿no? Porque hay que conseguir... Al final la guerra consiste en que el soldado que no es voluntario, que no es profesional o que está ahí porque no ha tenido más remedio, le tenga más miedo al oficial propio que al enemigo. Y eso solo se consigue con muy malos modos, claro. Y el Código de Justicia Militar tiene todo eso contemplado y bueno, ya lo tiene estudiado por lamentablemente una larga experiencia bélica. Pues...
Tenemos una última pregunta, me parece. Hola, buenos días. Enhorabuena por la charla y lo ilustrativa que ha sido en esta materia casi desconocida. Has dicho antes que había 29 hospitales en Madrid de reserva o para recibir. Entre ellos que has citado de los 29 se encontraba el hospital que estaba en la residencia de estudiantes de Carabineros. No, por saber si me extiendo más o menos. Vale. El hospital de Carabineros es la calle Pinar 21, ¿no? Eso es. Es que, vamos a ver, yo ahora estoy escribiendo sobre la sanidad militar en los frentes del centro y en el entorno de Madrid a lo largo de toda la guerra. Y a esa parte todavía no he llegado. Entonces, en el blog de Brunete en la Memoria, en Brunete en la Memoria, blogspot.com, hay publicado un artículo sobre la sanidad y los hospitales militares en el campo republicano durante el primer año de guerra, justo hasta llegar a Brunete. Ahora vamos a hablar de la batalla de Brunete, o sea, todo esto que yo estoy contando con muchísimo más detalle y más tostón, más difícil de aguantar, va a estar por escrito en la siguiente publicación, que será cuando la podamos terminar, dentro de un mes o lo que sea, ¿no? Y el Hospital de Carabineros, en principio, no está entre estos 29 iniciales, pero sí que aparece en esta lista 29 es de enero del 37. Es que hasta julio ya hay nuevas incorporaciones, pero tú nunca sabes cuando un hospital lo llaman de la 18 División, si es el que primero se llamaba Lida Odena o lo nombran como el que está en la calle de tal y cual y luego lo nombran como de la 4ª División. Es muy difícil hacer las conexiones entre una lista de hospitales por nombres milicianos, por direcciones, por número reglamentario. Y luego una segunda fase que te dicen que están en la 4ª agrupación de hospitales o que pertenecen a la 6ª división. Tenemos muchísimo que indagar en ese campo. Y uno de ellos es el hospital de la calle Pinar 21, que era la residencia de estudiantes, y que tengo entendido, he leído, y no encuentro el documento, y lo lamento muchísimo, que al terminar la guerra fue momentáneamente cuartel general de la Legión Cóndor. Creo, no sé dónde lo leí, pero tengo en la cabeza ese zumbido y quiero encontrar el documento. Cuando el ejército franquista entra en Madrid, la primera sede de la Legión Cóndor creo que es la residencia de estudiantes y hospital de Carabineros. Lo único decir que vamos a por ellos, o sea que aunque es un trabajo que debería ser colectivo, grupal y que cada uno que pueda avanzar algo en el hospital que conoce, en el hospital por motivos profesionales, por motivos de que es su barrio, porque tiene un documento de algún sanitario o porque es un investigador consumado, también contribuir a esto, porque al final es un aprendizaje colectivo, porque partimos prácticamente de una desinformación inicial muy grande. Lo único, a modo de anécdota, y ya lo dejo, antes de la Guerra Civil existían 2 hospitales militares en Madrid, que eran el de Carabanchel y el de Urgencia, que ahora mismo no me acuerdo dónde quedaba. Creo que es... bueno, no me acuerdo, no voy a decir una cosa por otra para no equivocarme. El 4 de noviembre, cuando las fuerzas sublevadas empiezan el asedio a Madrid, el de Carabanchel se lo llevan al Palace. El hospital número 1 de esos 29 es el Palace, pero en realidad es el Hospital Militar de Madrid, que se llama, que ha cambiado de sede. O sea que partimos incluso de ese nivel, ¿no? De rastrear cada centro por una historia bastante larga. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les recuerdo que tenemos ahora 2 actores justo en la entrada de la exposición. Si no han visto la exposición que Quijorna también se la recomiendo. Obviamente que mañana tenemos otros 2 conferenciantes y el fin de semana que viene estamos en Brunete. Nada más y muchísimas gracias por todo.